Romper es la separación con violencia de las partes de un todo, deshaciendo su unión. Es interrumpir la continuidad de algo material o no material. Para nosotros es la forma de armonizar los sábados a la mañana. Fatality Show, porque estamos para romperte las pelotas. Del latín porcus, es, según el diccionario, banda under grasosa, rock de burla y carne para comer en frío. Meten su nariz en el barro de la dispersión y se ensucian como buenos cerdos, con buena cantidad de géneros no peligrosos de mezclar. Editaron 3 discos independientes, un grandes éxitos, bien cochino, y Gente come gente, su último trabajo del año 2012, bajo el sello Discos Intolerancia. Son de Toluca, son subcomandante Chicho, H, Furia, Pancho, Alex, Rafa y Fernandito. Viajaron más de 8.000 kilómetros con máscaras de chancho en la cara. Directamente desde México, Puerquerama. ¡Wow! Ese aplauso grande, Puerquerama, que suena... yo escuchaba Puerquerama y con el nombre no me decía Puerquerama, ¿cómo le va? Chicho y Pancho. ¿Cómo le va a ustedes? Gracias por despertarse. Sé que anoche estuvieron tocando, estuvieron laburando. Probablemente se les costó hace un rato dormir. Muy probable. Se fueron de Ramos hasta el obelisco, prácticamente, que están parando ahí, o sea que todo. Así que gracias por levantarse para venir a Fatality. Gracias al Fatality Show por invitar a los chanchos. Por favor. Escuchaba la banda porque era con el nombre que me daba vuelta en la cabeza y de repente me vino el nombre, me vino todo el concepto del nombre. Es como un parque de diversiones y Puerquerama suena a parque de diversiones. Suena, ¿viste? Bueno, acá hay uno muy famoso que se llamaba Interama, también. Y por ahí hay algún otro parque que tiene el ama ahí al final, ¿no? Algún otro parque del mundo, así, ¿no? Pero más que nada Interama me llevó Puerquerama a un parque de diversiones y escucho el disco, ponele Gente come gente, y me suena un poquito a parque de diversiones, ¿no? A esa cosa frenética que de repente estás en la montaña rusa, te bajás y te tomas un ratito en la vuelta al mundo para mirar el parque de arriba, ¿no? O en las tazas, por ejemplo, ¿no? Hay un poquito de eso en el disco. Me llevó por ese lado. Pues Puerquerama, de hecho, surge a raíz de una pinta en un baño. Ajá. Que ¿Una pinta decía, con cerveza? No, un rayón. Graffiti. Ajá. Un baño que era hijo de su puerquera madre, ¿no? Mirá. Entonces dijimos, ¿cómo le podemos? Es que ese nombre está muy largo. Entonces empezamos Puerquerama. Sí. Ajá. Entonces decíamos que pues, es la parte del porcus, que decirle a alguien en México eres un puerco, eres un marrano, eres un cerdo, de cierta manera despectivo, pues ¿por qué no agarrar algo de eso? Y el rama que pudiera ser como teatro, como exhibidor, algo así, sería como la exhibición de la cochinada de lo puerco. Claro. Que le quisimos ver ese sentido muy profundo, que no salió nada profundo. Pero es visceral. Sí, claro, tiene esa cosa de espectáculo, ¿no? Claro. Está bueno. Y en vivo un poco también suena así como, bueno, tocan con las máscaras de chancho puestas, como están ahora en este momento. Sí, claro. Quisiera que sea un programa de tele en este momento, para que se vea que están con las máscaras puestas. No, digo, lo que tratamos de hacer es, cuando uno estaba diciendo, bueno, ¿qué vamos a decir como banda? ¿Cuál es la postura y todo eso? Sí. Ya, bueno, hay que hacerlo un poco diferente a lo que veníamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, surgió la banda, teníamos una banda anteriormente cuando fue el surgimiento del zapatismo. Entonces, al principio como que estuvo bien, ¿no? Porque era abogar por las cuestiones indígenas, todo. Pero vimos que también el ser tan solemne y el tratar de Che Guevara, Estrella Roja, podíamos caer en el panfleto, pues dijimos, bueno, vamos a jugar un poco con eso, hacerlo un poco más jocoso y de cierta manera, bueno, entre crítico, burlón, de cierta manera un poco más relajado, ¿no? O sea,
Porque- Le sacan dramatismo, ¿no? Con, Sí. con el concepto así de... Sí, exactamente. Creo que incluso se puede llegar a más que si solo nos hubiéramos como casado con una sola ideología y exclusivamente de eso. En Europa como que pasaba mucho cuando hemos ido allá, era como Fueron de... estuvieron Sí. tocando en Europa. Ajá. 2 veces, afortunadamente. Y bueno, y en Alemania es bueno por un lado, pero como que todo lo relacionan con que todas las bandas que tienen una postura política necesariamente son afiliados zapatistas, y creo que en México hay como demasiadas cosas y demasiadas otras posturas. Obviamente nosotros también convivimos con el zapatismo, Claro. pero creo que hay mucho afuera de Chiapas que creo que en la propia ciudad y que creo que se tiene que empezar a tener. Nosotros como que empezamos a darnos cuenta de que había mucho que criticar incluso dentro del mundo del rock mismo en el que Claro. nosotros trabajamos, Claro. y bueno, y de todo lo que hay afuera de la casa de uno, ¿no? Empezamos también a hacer letras o a pensar en que eso era otra cosa de la que nosotros también teníamos como una cierta necesidad y obligación de también soltar para nosotros mismos, como precisamente ese frenesí de todo lo que se puede frustrar. Claro. Ujú. Y ahí tuvieron, para hacer todo esto, Ajá. 3 discos. Tienen, Sí. aparte de Gente Come Gente, que Ajá. es Ujú. el último. Compañía de Insumisión, Sí. que fue el primero, que fue un EP Sí. que se movían alrededor de 5,000 discos que íbamos quemando, y todo era artesanal, hacíamos como las cajas de cereal que tú abres y cierras, y Ajá. algo así hicimos. Luego vino Compañía de Saludo a mis enemigos, Saludos, mi querido. en Pan Terrible. Pan Terrible. Ujú. Eso con Amor Independiente. Independiente. lo Y todos, sí. ajá. Y ya con Intolerancia empezamos a trabajar y dijeron, bueno, pues La historia de los puercos. la historia de los puercos, y ya ahorita Gente como Claro. Gente. La historia de los puercos que resume un poco Sí. todo lo anterior, Ajá, como un pero con recopilatorio. el sello de De- Intolerancia. Ajá, para que llegara un poquito a más personas. Estuvo, Claro. por ese lado está bien. Que bueno, Discos Intolerancia, bueno, a título personal es la mejor disquera independiente porque tiene una postura bien clara, ¿no? O sea, banda que chambea, que trabaja y todo, es banda que a nosotros nos sirve, ¿no? Entonces, ellos nos apoyaron con la maquila, nos apoyaron con algo de producción, pero pues ahí están los discos, ya nada más toca que cada banda esté tocando cada 8 días para estar moviendo esos discos, ¿no? Es un sello de Discos de Intolerancia, es un sello independiente Sí, de claro. allá. Sí. Está bueno entender un poco esta parte de acá, no sé, por ahí para traducirlo rápido, como Huacala. Acá hay un sello que se llama Huacala, que Ujú. también es independiente, Ujú. pero es una cosa que está medio gris, ahí todavía no se sabe muy bien si el sello independiente va a ser como un sello de los cual uno tiene cierta idea pura, si se quiere, ¿no? De que te caga la carrera como músico, o no se sabe si en realidad fomenta la independencia del artista, pero se llama sello, ¿viste? Está un poco como que uno no sabe bien qué. Estuvimos charlando con Sol Pereira y ella un poco cuenta de que allá está un poco más construida, si se quiere, la idea del sello independiente, Sí, ¿no? sí, creo que sí. Porque también como las grandes disqueras desaparecieron, mucha gente Ajá. también como que se dio cuenta de que si no era de esa manera era muy difícil, incluso las bandas grandes, Ajá. casi todas se hicieron independientes, y Mira. entonces como que terminaron casi haciendo sus propios sellos. Mira. O mucha gente que trabajaba con esas bandas grandes terminaron en un sello. ¿Y en qué Entonces, cambia trabajar con un sello independiente como Intolerancia? Digo, ¿qué permisos le dan o cuál es el trato? La ventaja es que el trato está sencillo, o sea, no hay limitación. Ahorita, por ejemplo, venimos acá y digo, ellos, por ejemplo, ayudan en difusión, en redes sociales, todo. No es gran ayuda, pero bueno, de todos modos, todo suma, ¿no? Al final de cuentas. Pero la ventaja es que tampoco no te limitan a nada. Tú puedes seguir siendo independiente, o sea, no hay nada que te ate. sí, no tienes ninguna obligación, aunque ellos por un lado también, si uno les pide cierta ayuda, bueno, ellos por ejemplo, ya después de tanto tiempo de trabajo, se abrieron, digamos, un escenario, que es como el escenario más alternativo que tiene el Festival Vive Latino en México. Entonces, Un escenario en Vive Latino. en el Vive Claro, Latino, que claro. se llama La Carpa Intolerante, que es como el lugar como más interesante de todo el festival, los menos comerciales, los más raros, la música más experimental, de repente va y toca en ese foro, como también, por ejemplo, nosotros, el primer Vive Latino que estuvimos, tocamos ¿Tocaron justo en Vive antes de... Latino? Sí, ya Dos tuvimos veces. dos. Bueno, Entonces, en el primer Vive Latino que estuvimos, de hecho, nosotros tocamos y después tocó 2 minutos, por ejemplo, Mirá. ya... Pero vaya, se nota que es un lugar, es como aparte ese escenario. mira. A nosotros nos dio mucho gusto tocar ahí y ya en el siguiente fue un escenario un poquito más grande, Mira. pero finalmente La Carpa Intolerante, que es el de esta disquera, Sí. pues siempre es en donde la gente también va a escuchar cosas Cosas distintas. nuevas. Ujú. ¿Se siente en México
como que el circuito de bandas es un circuito unificado, hay laburo en conjunto, hay trabajo en conjunto, giran juntos, graban juntos, hacen fechas juntos. Sí, la gran mayoría creo que es conveniente hacer eso, pero también creo que las bandas a las que más pueden sobresalir son las que también saben que una cosa la tienes que hacer junto con los demás, pero otras creo que la propia banda sabe que tiene que trabajar por eso. O sea, finalmente nosotros el hecho de que estemos aquí es porque hemos ahorrado un año para el boleto y nos estamos endeudando y de hecho y vamos a pagar, seguir pagando ese y queremos volvernos a endeudar, ya vimos que vale la pena y nos gustaría volver a endeudarnos y volver a Argentina, por ejemplo. Lo mismo ha sido las otras veces que hemos viajado. Siempre hay una cierta, o sea, es necesario porque creo que las bandas no pueden existir solas, también para crear una movida, pero sí creo que el que más invierte o el que más se sacrifica, el que más trata de verdad quiere, pues sí tiene una cierta posibilidad, porque pues nadie te va a callar en un lugar, ¿no? Siempre hay manera de buscarlo. Yo pienso, por ejemplo, supongamos que de repente nos contrata un sello, no sé, juguemos con un sello grande, no sé, Sony, Warner, un sello grueso, ¿no? Internacional. ¿Les diría a ustedes, che chicos, la máscara de chancho no va más? Me parece que no se lo diría. Entonces ya se acabó. Claro. Y aparte no le convendría tampoco, porque usted... Creo que a final de cuentas, o sea, por ejemplo, posiblemente si veníamos pop art, y nos trae pop art, no vendríamos a medios como este, ¿no? Entonces, y creo que algo que sí me llevo de Argentina es que me quedo tranquilo con el under, ¿no? O sea, tocamos en el Auditorio Sur, con Nahual. Tocaron en el auditorio. Sí, está claro, bueno. y 2.500 personas. Entonces dices, bueno, o sea, y es una banda que no tiene ni disquera, que está trabajando de poco a poco y lo ves, ¿no? Ayer con los chavos del Jaguar, pues, Santana Barbes, como una movida y llega alguien de radio y todo. Entonces, pues a final de cuentas, digo, el tener un sello grande no te garantiza nada, ¿no? Claro. No, cada vez menos, creo que garantiza. Y por ejemplo, a mí me molesta que dicen, son como Molotov. Digo, porque es la referencia más cercana que hay, ¿no? Y no bajan tantas bandas de México acá. Y de cierta manera me molesta porque, pues sí somos como Molotov, si lo quieren ver así, pero Molotov no se paga sus pasajes, ¿no? Claro. Molotov no anda así como que al pendiente a ver si hay otra tocada más o no, ya llega todo ahí, está armado, ¿no? Claro. De hecho, en el escenario son menos que ustedes. Sí. Tenemos más peso. Nosotros más gorditos. Che, hay pregunta de Dylan. Yo tengo una pregunta. Yo doy introducciones, así a las preguntas. No, algo que nos pasa mucho acá en la radio, que vienen muchas bandas del circuito independiente, es que siempre preguntamos si es que pueden dedicarse a la música o si tienen que tener otro trabajo para poder complementar, digamos, poder hacer arte. ¿Cómo es el caso? Primero pregunto en general de las bandas en México, si las bandas que más o menos que ustedes comparten circuito pueden vivir de la música y cuál es su caso. Si pueden vivir de la música o si tienen que andar, no sé, yendo a la oficina, lunes a viernes. Sí, bueno, la gran mayoría precisamente para salvar esa independencia, digamos, y también para invertir en la propia banda, si no en caso, por ejemplo, de nosotros, si no nos queremos también comprometer con ciertas cosas y para que la banda sea autogestiva, sí, tanto buscamos que si hay una tocada pagada, pues vamos, ¿no? Y genial porque eso se va, digamos, a nuestro fondo de ahorro. Claro. Pero también, por otro lado, no nos duele. Yo, por ejemplo, doy clases de guitarra y toco, acompaño a una cantante, ¿no? Así. Entonces de ahí también sale el dinero, que finalmente si la banda no lo genera, uno sí le busca. Pero bueno, eso también nos sirve como para no estar, en el caso que pasa mucho en México, que las bandas que tienen música propia tocan en bares y tocan covers de Los Héroes del Silencio o de Café Tacuba, ¿no? Entonces, con tal de no estar haciendo eso, yo sí prefiero dar clases y prefiero hacer cualquier otra cosa. Pero sí salvar, digamos, exacto, que sé que ese momento de las 5 de la tarde en adelante, cuando ensayo, ya es otra cosa. Y en esta semana, pues soy feliz porque estoy de gira en Buenos Aires. Entonces... Y con Puerquerama, ¿no? Y con Puerquerama, que no tiene nada que ver con las otras cosas. Pero bueno, claro que todo el mundo aspiramos y que finalmente sí ha habido buenos momentos en los que el dinero que entra a la banda es el dinero que se invierte, ¿no? Pero sí creo que llega un momento en el que sí puedes, finalmente que sea autogestivo el proyecto de la banda. Pero la gran mayoría de todos, sí se puede.
pero la gran mayoría también tiene alguna cosa alterna. Incluso los músicos allá, ya más consagrados, tienen un estudio de grabación o producen bandas y también de ahí tienen un dinero extra. Habían comentado ustedes el tema de que, bueno, a todo el mundo le dice sí, porque como ustedes son como Molotov no sé, Café Tacuba, las bandas insignias por ahí que se conocen más acá. Yo quería preguntarle a ustedes, bandas que en realidad les guste mucho allá en México y que por un tema de la distancia, hoy antes de que entren al aire estábamos hablando cuántas horas de vuelo tenés, si es que venís en avión, si venís en mula mucho peor, pero el tema es así, bandas que por un tema de distancia y por ahí de que no tienen el poder viajar o que se pueda difundir su música acá, que a ustedes sí les gusta, las ven muy interesantes y que podrían tirarnos ese dato. Que no es el Tri. Pues, El Tri, bueno, es otro de los... los abuelos. Digo, porque hay una canción de Rola para Lora. Es se que... puede poner ahorita la metemos. podemos ir así. Sí. No, bandas que nosotros respetamos, hay una banda que se llama Tex-Tex, que es una banda que lleva 30 años tocando. Sí han podido salir, pero mucho, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero para acá ya no vienen tanto, es muy caro para ellos. Pero es una banda ícono del rock nacional, yo podría decir. Mucho más importante yo creo que Alex Lora, porque ha sido como más congruente. El mismo Charlie Montana, que es alguien que empezó con el estilo glam de los 80s, 90 y lo sigue haciendo hasta ahorita, ¿no? Guapa Beach, que hace porno rock, Las Navajas, una banda dura de puras chavas. Hay muchas bandas, es que para donde tú te vayas, aquí son 40 millones de habitantes, allá hay 122, entonces Claro, como son que 40 en el DF nomás. Sí. 22 en el DF, al menos, pero Sí. Pero bueno, también, por ejemplo, a la par de la época de Café Tacuba, existía La Maldita Vecindad, que es una muy buena banda también. Ajá. Los Caifanes, que es, digamos, la banda ícono de México. No conozco ninguno hasta ahora. no, los Caifanes sí Los los Caifanes de nombre, En pero... Maldita Vecindad sí sonó también por aquí. Pero hoy en día que compartan con ustedes, van a tocata, se dice allá, no sé, una tocada allá, una fecha allá en México y que ustedes también, ¿con qué banda ahora está ya girando, nueva? Que Pues precisamente con Guapa Beach, con estas bandas que... La Hora de la Hora anteriormente. también. La Hora de la Hora, que es la que hizo dueto. Hizo dueto con Sol Pereira, de hecho. Ah, mirá. Pero que también es de Londres, digamos. Mm. Es interesante de que de repente se puede tener... Ahorita se ha roto mucho esa barrera, de repente uno puede hacer duetos con personas, digamos, que ya tienen con tanto más terreno y son más conocidas, y de repente uno se les acerca y es fácil, digamos, relativamente fácil conseguir a ciertas personas que apoyen. Hay otra que lleva muchos años, con los que también hemos tocado y es una influencia directa para nosotros, que se llama Botellita de Jerez. Ya llevan muchos años, pero siguen tocando. Ellos son los que inventaron, digamos, una fusión del rock mexicano con el rock, con la idiosincrasia mexicana. Se visten como de charros, pero también como de punk rock, Mirá. algo así. Todo Muy mezclado. interesante, Mirá. sí. Es toda una estética la Botellita de Jerez. Para nosotros es una banda ícono que todavía sigue ejerciendo, por ejemplo. Esa es ampliamente recomendable. En cuanto a letras, hay otra banda que también nos gusta mucho de Guadalajara que se llama El Personal. Ya no existe, apenas tocamos con ellos, todavía quedan uno o dos miembros Ya han muerto originales, algunos de ellos. pero es una de las mejores, yo creo que bandas en cuanto a letras y en cuanto a crítica también, así como relajada pero muy certera. Esta es otra muy buena que yo recomiendo. Ustedes son de Toluca, ¿no? Sí, Toluca. claro. ¿Toluca en qué parte está? Toluca está como de aquí a La Plata, más o menos. Ajá. O sea, del DF, Del DF. sí, a Toluca son 60 kilómetros. O sea, se mueven el DF sin problema. Sí, de hecho tocamos y nos regresamos siempre a Toluca y todo eso. ¿Toluca está hacia el norte o hacia el sur? Hacia el este. Hacia el este. Ujú. No sé por qué pienso en norte y sur, al este y el este lo descarto. Porque Argentina es como más hacia el norte y al sur. Claro, Es que claro, está- por lo ustedes uno. están más... Hacia norte y sur, claro. Ajá. ¿Les gusta el fútbol? ¿Son hinchas de Toluca o algo de eso? Pues, ¿Siguen en Toluca? lo chistoso, digo, no somos tan aficionados. O sea, por ejemplo, yo le voy a León. Un equipo que estuvo en primera como 12 años, se acaba de subir y fue campeón. Y fue raro, pero También estuvo en las divisiones inferiores, en las menores. sí. Pero no somos tan aficionados. O sea, es que creo que a lo que sí nos Ninguno, vamos aquí, son 8 en la banda, 7, 8. Sí, ahora venimos 5, pero Ah, sí bien, somos bien, 8 bien. normalmente. Somos los 7. que se junten. 7 ya. 7 ya bajó.
van cambiando. Sí. Por eso no Igual no podemos... importa porque tienen máscara de chancho, entonces No, no, no ponemos fotos del médico, genéricos no hay intercambiables. Claro. Es como que si no reconocen el ancho del Sí, personaje de la exacto, máscara, sí, ya, los no ponemos hay botarga. famoso, son los chanchos, ¿no? Son los chanchos. Eso está Entonces, bueno. aparte todos le van equipos distintos, entonces no nos metemos en problemas. Claro, Pero- claro. Pero yo, por ejemplo, viví mucho tiempo al lado del estadio, allá se llama también la Bombonera, la casa del Toluca. Ah, mirá, Ajá. la bombonera. Y Es chiquita también como la bombonera de Sí, acá, digo, exacto. esa cuestión apretada. Sí, Ajá, claro. exacto. Ajá. Y vaya, sí hay una afición, digamos. A mí me gusta, por ejemplo, que gane el Toluca porque vaya, es un Porque si no, te rompen todo el... de entrada. rompe la porque, casa. Sí. Está ese problema. ¿no? Ajá, y además siempre es con una alegría que le da a la ciudad, creo que es lo Obvio. que le ha colocado un poquito más a que la gente la ubique, mira, porque pues es una ciudad un poco industrial solamente, está en una zona alta, entonces es fría, estamos cerca hay un volcán que se llama el Nevado de Toluca, pero por el clima que es un poquito frío, y y que es una zona que hay más que nada fábricas, y pues casas, no hay mucha casa antigua, no hay así como lo típicamente mexicano, entonces no es un lugar al que mucha gente vaya por puro gusto, me voy a ir a vivir a Toluca. Ahorita está yendo Entonces mucha van a la cancha. Exacto. Ajá, entonces ahora nos ha colocado en el mapa en México por el fútbol. Pues a mí me da gusto de alguna Bueno. manera que haya eso, por lo menos le da una identidad a los tolucos, Claro. el fútbol. Pero por ejemplo a mí no me gusta tanto porque luego sale el odio absurdo, ¿no? Sí, O sea, sí, claro. por ejemplo cuando tú hablas, vamos a ir a Argentina, ay, los argentinos, Sí. pero que te queda más, o sea, por ejemplo, un recuerdo de la Sudamericano, de la Libertadores, que de gente, entonces Sí, dices, sí. puta, o sea, ¿cómo puede ser que te predispongas por algo como el fútbol? Allá en México es muy bueno, ¿cómo se llama? Al barra brava, El barra brava, ¿cómo se lo llama? las porras, La- o los sí, las porros. porras, sí. Ah, los porros. Ajá. Sí, allá, de hecho la del Toluca es la de los, ¿cómo se llama? La perra brava La y perra la brava. banda del rojo. Porros Porros. o porras aquí sería lo que ustedes le dicen bacha. Ah, ya. Ah, ok. Allá, por ejemplo, la de Toluca se hizo famosa porque a 5 grados se quitaba la playera a todos, 5 grados de temperatura y al final les valía y todo eso. Sí, porque están escabiados, como se Sí, dice acá. claro. No le importa, no pasa nada. La música igual rompió un poco esa cosa de la violencia que por ahí, esa violencia implícita que el fútbol puede colocar. La música rompe un poco eso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también para muchos, digamos, clichés que se tienen. Por ser del centro, nosotros, de repente si va uno a tocar a provincias más lejanas, nosotros somos la primera provincia, digamos, pero tenemos el acento muy similar al de la capital del DF. Mira. Entonces de repente si uno va como turista, la gente que viaja, de repente la gente de más al norte o al sur, no trata también al del centro, le dicen chilango, pero en un sentido como despectivo, ¿no? De que son los que van a destrozar y que no sé qué. Como Y yo- acá. Claro. Ah, sí. No, Bueno, a los porteños no, Un poco en pasa. otras provincias dicen, oh, llegaron los porteños, sí, de repente creo que eso... nos van a comer todas las minitas, Ajá, nos van a ajá, dejar van a todo venir a sucio. destrozar, ¿no? Claro. Sí. El tri, Cosas de esas, ¿no? el tri tiene un tema, ¿no? El chilango. Ah, sí, chilango Sí. incomprendido se Sí, llama. comprendido. Pero sí, por fortuna la música siempre rompe esa clase de cosas. A nosotros siempre nos ha ido, hemos sido muy bien recibidos en muchos lugares y nosotros ya aprendimos más que nada, más que a turistear o lo que sea, Claro. es a ir a tocar, Van a para tocar. conocer. Y así se hacen muy buenas amistades y aquí nos vamos con muchas buenas amistades. Entonces, Y pasa mucho de que el mexicano quiere mucho al músico argentino, digo, hay Sí, muchos que sí, laburan hace claro. un montón, Sí, y acá también, obviamente. Ujú. Me da la sensación de que hay menos mexicanos tocando mucho acá Ajá. que argentinos tocando allá. sí, Quizás una cuestión de cantidad de gente, de cantidad de a mí me público. sorprende mucho porque hay tantos bandas Allá hay un que montón. apenas están empezando y ya uno ya las vio allá. Sí. Entonces, no sé por qué somos de los pocos que hemos hecho este viaje y vale mucho la pena. No entiendo de repente qué pasa en México, que creo que también estamos demasiado encandilados con ir a Estados Unidos por Estados la Unidos, cercanía. porque está más cerca. Ajá. Claro, eso, ayer charlamos un poquito de eso con Sí, Sol. sí, todo el mundo sueña con eso y además incluso ya hay bandas que cantan en inglés y que su título, Claro. así, su nombre de la banda es en inglés, ¿no? Claro. Y hay algo de la industria allá que está más aceitado, ¿no? Aunque a uno no le guste, aunque No, pero y hay algo al que- final de cuentas sí. es más sustentable, ¿no? O sea, Claro, que te sí. paguen en dólares, aquí vendes un disco en pesos argentinos, Ajá. está duro, Y ¿no? una gira se sostiene, digamos, al parecer es más fácil sostener una gira en Estados Unidos Claro. Mm. que en México, porque pues, tienes que rentar una camioneta, ir pasándote de bar en bar, hay como un circuito más establecido, digamos, en Estados Unidos, entonces creo que mucha gente aspira a eso, ajá, más que nada. Ya vamos a meternos a detallar esto de las bandas que vienen acá, las bandas que van a México a tocar. Ujú. Pero quiero que escuchemos un temita del disco de Gente Come Gente y elijamos un tema entre todos acá.
A ver si podemos ponernos de acuerdo. En la contratapa de Gente Come Gente tiene el chancho, tiene marcadas como las partes del chancho, los cortes, ¿no? Antidoping al presidente y Ángel del Rock ya pasaron. Ya sonaron. Ah, bueno. Bueno, entonces esos ahora no. Tienen como los cortes del chancho, ¿no? Sería que representa a su vez las canciones, ¿no? Ajá. Ustedes saben, por ejemplo, está el número, entonces ahí podemos ligarlo. Pero ¿por qué el 8? El 8 que es, no hay que escupir el cielo, es la cara del chancho, por ejemplo. ¿Hay una elección particular ahí, no? Sí, más que todo como entre aleatoria para ir metiendo como los tracks a todo el cuerpo del Ah, chango, bien, ¿no? Ajá. bien, es aleatorio, Sí, no tiene aleatorio. una No tuvo decisión. una... Aunque bueno, lo El diseñó el diez bajista, debimos haberlo traído para que explicara bien cómo hizo esa contraportada. Ah, bien, el bajista es el que lo diseñó. Rafa, claro, Rafa Rafa. lo diseñó. Ajá. Sí, todo el disco. Sí, el pavo no quiso venir a explicar. Sí, no, Sí, estaba no. muy crudo, se dice. Estaba con fuerte Ese resaca maldito tocando. Fernet. Al menos lo Maldito tocamos Fernet. con un palo y sigue vivo. Entonces, eso ya es buena noticia. Vamos, ¿qué temita podemos escuchar de Gente Come Gente? Tigre, ese Tigre está bueno, Tigre está para bueno. todas aquellas bandas que empiezan con una banda de rock y acaban siendo DJ. Espero que aquí no pase. Hacemos Tigre y le pegamos Huracán, puede ser, me gusta Huracán, lo escuchamos, tenemos. Acá y pasa igual, pisamos Huracán para seguir charlando. Perfecto. Hacemos Tigre y Huracán pegaditos, el último y el 5 de Gente Come Gente. Hoy hay mucho R&B, suficiente Coca-Cola, demasiadas divas flacas sin las tetas de Madonna. Mucho down, mucho hit, mucha moda, mucho hit, mucha cursilería que aprendiste en MTV. Mucho rock sin corazón,